Esto se acabó, tranquilo. pero no lo digo por el tiempo, lo digo por, no se acabó, hasta ahora empieza, por el panorama político de esta semana. Lo Sí, que ha pasado en estos últimos 7 días, pues nos muestra un mobiliario muy movido, sí, un sacudón de tapete que llevó al presidente a otro espectáculo a cambiar político. de frentes, Sí, de y otro acuerdo. espectáculo Mm. político. Arrancó prácticamente la campaña y ya lo vemos con el tema de la consulta popular, después de que dice él no lo dejaron hacer su reforma laboral, pero más allá de eso lo que queda en el tintero es que estamos enfrentando una campaña política que va a tener como protagonistas no a candidatos, sino a los representantes de las ramas del poder público. Exactamente, Juan Roberto, sí es un giro diferente que le dio el presidente Gustavo Petro a la salida, a lo que muy bien usted describe como el descontento que tiene el mandatario con el Congreso de la República. Y usted, entiendo que usted cree que la intención que hay detrás de todo esto es meramente electoral. Pues es que lo dijo el señor Benedetti, hoy ministro del Interior, en una entrevista en Noticias Caracol. Nos dieron papaya. Nos Nos dieron papaya toda la con papaya torpeza, dijo con el Benedetti. tema de archivar, de radicar una propuesta para archivar la reforma laboral, que es una de las más importantes Juan del Roberto, gobierno, y el gobierno dijo, listo, agarro la caña, entonces hagamos una consulta popular. sí, y de pronto muchos coinciden con usted y con el ministro en que el tema fue torpe y dieron papaya, pero también hay un tema de legitimidad que uno cuestiona al presidente que tanto defiende un mandato democrático y el mandato democrático del Congreso que fue electo con 18 millones de votos, que no pueden unos congresistas decirle no a una reforma que no les gusta del presidente. Ay, Dios mío, qué panorama. Don Pedro Medellín, un gusto saludarlo, feliz domingo. Buenos días, Juan Roberto y María Camila. Usted lo definió muy bien en su columna de esta semana en El Tiempo, la leíamos con mucha atención, Sí, señor. y tiene que ver precisamente con eso, con estos bandazos, con un tema que es tan crucial, Pedro, y aquí creo que todos salen mal. El gobierno, la oposición, el Congreso al que parece haberle quedado pequeño el compromiso que tiene de sacar adelante tantas cosas. Y al final del camino algo como usted titula su columna, la democracia es solo para una rama del poder público, los votos de la otra rama del poder como el Congreso no cuentan. Ese es un tema de una buena importancia. Mira, la diferencia entre entre un régimen parlamentario y un régimen presidencial es que el régimen parlamentario, quien es el representante del pueblo, es el Congreso o el Parlamento al que la gente elige. Y el Parlamento elige el jefe de gobierno y elige a lo que tiene que elegir. En cambio, en un régimen presidencial, la gente vota para elegir al presidente de la República y al Parlamento. Entonces ahí hay una especie de dualidad democrática donde hay dos representantes del pueblo y ahí se genera un problema porque no se sabe quién de los dos tiene la prevalencia en decisiones trascendentales. Entonces, si el presidente dice que no y el Congreso dice que sí, incluso siendo del mismo partido, pues se presenta una cosa que no hay cómo resolverla. Pero no hay cómo resolverla, sí. Pedro. ¿Y cómo le parece el mecanismo que se está proponiendo para literalmente solventar esta dualidad que hay entre la representación política del Congreso y el presidente? ¿La consulta sí puede ser una respuesta? Yo creo que la consulta sí puede ser una respuesta para asuntos trascendentes de la vida pública, ¿sí? Pero no para resolver problemas de ley. No se puede, es ilegal. Reformas puntuales, sí, o asuntos específicos. Sí. No se pueden. Sí. Exactamente. Pero mire, si podemos Pedro, decir, oiga, no sabe que estemos de acuerdo. A ver. No, es eso mismo, Dale, pero dale. es que el asunto pareciera pasar no por eso, sino por las formas de estrategia política. Y cuando digo las formas de estrategia política, es que el gobierno lo que hace es usar esta consulta, la famosa que anuncia, para tratar de, dice él, salvar algo de la reforma laboral. Exacto. Es un pulso que lo convierte en un plebiscito o un referendo a su mandato. Yo lo que veo es una cosa un poquito más complicada, que es que ese presidente está queriendo aprovechar esa coyuntura para arrancar las elecciones parlamentarias, la campaña electoral parlamentaria. Claro. Entonces, poner a la gente a discutir las reformas, ¿para qué? Para que detrás de eso vaya la propuesta del pacto histórico como una fuerza electoral que sí va a resolver los problemas sociales que no se han podido resolver porque la oposición no ha querido ABC.
Entonces, él no está utilizando para resolver una diferencia, para tramitar una diferencia democrática, sino está utilizando ese mecanismo para ver cómo utiliza con recursos públicos desarrollar una campaña en favor de un movimiento político o de una organización política. Eso es lo que me parece que es lo más complicado de todo. Y súmele ahí al panorama algo que usted dice también en su columna de esta semana en El Tiempo, Pedro, y es que al final del camino es urgente una reforma laboral. La reforma se necesita, hay que restablecer unos derechos de los trabajadores. Usted menciona el tema de la informalidad, que es enorme y gigante a nivel laboral en el país. Ese es el quid del asunto. Es el quid del asunto. El país necesita una reforma laboral. No podemos puede ser que uno de cada 2 trabajadores o está sometido a unas jornadas intensísimas más allá de la jornada laboral y les pagan un salario irrisorio, o no les pagan la seguridad social, o no les cubren los parafiscales, o no le dan la autorización para el descanso que necesita. En fin, eso es lo que se llama la informalidad en el trabajo. No se cumplen las reglas formales de la legislación laboral. Y en Colombia, 1 de cada 2 trabajadores está en esa condición de informalidad, y eso es de una gravedad muy, y además de un daño. No solamente le hace daño a los trabajadores, sino que hace que las empresas tampoco sean productivas. Claro. Porque empresas que pagan de manera informal, que utilizan, que no le cubren todos los derechos al trabajador, son empresas que no potencian toda la productividad que se necesita. Necesitamos la reforma, pero ¿qué tan efectiva va a ser la respuesta? Digamos que se aprueba el punto de la reforma laboral en la consulta, Pedro, y esa respuesta va a ser buena o mala de parte del gobierno cuando ya la reforma radicada es casi que un fracaso, y para los mismos gremios y muchos actores importantes del sistema no es la respuesta que necesitamos. Exactamente, estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Es que ya tenemos el tiempo muy encima, estamos a 17 meses de terminar el periodo. Solamente el proceso de definición nos puede tomar 5 o 6 meses para llegar a hacer la consulta, es decir, estaríamos haciendo la consulta en diciembre, que para el petrismo es un buen tiempo porque las elecciones son en marzo. Entonces, si tiene usted consulta en diciembre, usted ha movilizado las bases, ha movilizado las propuestas, y ya tiene 3 meses para simplemente consolidar las propuestas que hizo, utilizar los recursos públicos para hacer una campaña electoral en favor de un movimiento político determinado. Alguien me decía esta semana que también, mirándolo del otro lado del vidrio, también es una torpeza enorme de la oposición y de quienes están promoviendo el hundimiento o archivo de esta reforma, Pedro, y quiero su opinión, porque nos puede, dice la canción, salir más caro el collar que el perro, por lo siguiente, porque es que con nuestros impuestos el gobierno va a hacer campaña, cuando aquí los empresarios deberían promover que haya la discusión de una reforma laboral coherente, seria, que solucione los problemas del mercado laboral, de los derechos de los trabajadores, acabe con la informalidad, reduzca esas brechas que hay, en lugar de meterse en esta pelea política, aupando a que hundan esa reforma que pues realmente no, pero la lo verdad, han hecho, ¿no? Sí, pero no se ha discutido en el Senado. Es que igual no se discutió en el Senado, y eso, Pedro, al final del camino, María Camila, ¿no es darle también papaya al gobierno? No, en mi opinión no. Mira que me parece que el costo más grave, o el costo mayor para la institucionalidad democrática, sería aprobar una reforma, porque todo el mundo queda amarrado a una serie de reglas de juego que no son convenientes. Una reforma laboral que no ataca el problema de fondo, que es la informalidad laboral. Una reforma laboral que está hecha para beneficiar a unos sectores en particular. Es una reforma que nos impone unos costos muy grandes, y es algo que ya le impone de entrada unos costos grandes a las empresas. Mientras que el proceso de discusión, sí, los 700.000 millones de pesos que se supone puede costar una cosa de esas, Sí. hay que sacarlos de alguna parte. Pues mira, si es un tema de costo-beneficio para el país, es una cosa de costo-beneficio más grande a una aprobación de una norma que tiene todo tipo de problemas como la reforma laboral,
a tener que hacer una discusión de una consulta popular en la cual se definan unas reglas de juego básicas sobre las cuales se va a hacer la nueva ley, porque de todos modos la ley tiene que pasar por el Congreso. Yo creería que el costo de 700.000 millones puede, ¿sabes cuánto nos cuesta, por ejemplo, los problemas de desempleo o los problemas de mala gestión regulatoria del trabajo y la informalidad? Nos puede costar billones de pesos a las empresas, y eso es un costo muy elevado. Pedro, ¿cómo plantearlo? A ver, el presidente y su ministro claramente tienen aquí una estrategia que a ellos les parece buena, pero esto no es de cierto modo reconocer una derrota. ¿Y a cuál me refiero? A que esa estrategia del menudeo y de la mermelada en últimas no es tan efectiva y por eso tienen que recurrir a la consulta, y que Benedetti no es pues tan bueno como pensamos, porque mire, no pudo convencer a esos parlamentarios. A Benedetti lo cogieron, lo sorprendieron, porque hay una cosa muy interesante para considerar el día que pasó eso. El día que eso pasó, Benedetti llegó tarde. Sí. Cuando Benedetti llega tarde, cuando él llega tarde, todo ya estaba cocinado. Y todas las cosas ya habían sucedido, y a él lo sorprende porque nadie se esperaba la cosa. El gobierno no tiene el aparato de inteligencia lo suficientemente desarrollado en materia política legislativa para saber qué es lo que está pasando. Eso es cierto. En el Congreso. Entonces a Benedetti, él viene con el aire de nuevo virrey, de nuevo poseedor del poder, viene caminando 2 centímetros arriba del piso, y cuando llega, los congresistas lo bajan de una manera un poco brusca. El totazo fue duro. Se le notaba, fue ¿no? muy duro, porque el estreno que logró, el estreno real de política que le hicieron a Armando Benedetti en el Congreso fue este. No con la salud, porque lo de salud ya estaba hecho, sino con la reforma laboral. Sí, que era realmente una prueba de fuego. Los acuerdos que ha hecho. La prueba de fuego era la laboral, no era la de salud, que eso la de salud ya la había organizado. Sí, Pedro, la prueba de fuego. Esa prueba de fuego que viene, ¿hacia dónde vamos? Ya la prueba de fuego es los acuerdos que está haciendo Benedetti con las distintas bancadas. Él ya organizó, la gente que ya está organizada, los que ya Velasco y Cristo ya habían organizado, él no ha hecho otra cosa que ir a cantar victoria. ¿Qué viene? Viene un periodo que va a ser los meses de abril y mayo muy fuertes, en los cuales es el único tiempo que le queda al gobierno para tramitar algunas de las cosas que pueda. Ya se dieron cuenta que las ofertas que le hicieron a los cristianos, a los otros, a los puestos o los cargos o los contratos que ofrecieron, se las quitaron y sacaron la gente. Y la gente que sacaron ya genera un hueco. Vamos a tener un problema muy serio de gestión. La reforma yo la veo bastante, pues que yo creo que no sale. Y en cambio vamos a ver 2 meses muy duros de control político sobre el gobierno, y la acción del Congreso se va a salir de las leyes, a discutir las leyes y comenzar a entrar a hacer control político para las elecciones. Traducción, todo el mundo entra en modo de elección. Traducción, entramos en campaña, y el país con los